Eh, Vamos hoy a hablar sobre algo muy importante, y es sobre la fe. ¿Cómo crece la fe? Y quiero empezar leyendo aquí un versículo que está en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Amados, la fe es uno de los elementos más importantes en la vida cristiana. En realidad, todo lo que hacemos está relacionado con la fe, sea consciente o inconscientemente. Y todo lo que podemos recibir de Dios es por la fe. Yo voy a citar aquí alguna cita bíblica para que tengamos una idea clara, antes de hablar sobre algunos versículos que nos van a ayudar a nosotros para que nuestra fe crezca. Ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En otras palabras, la salvación es por gracia. La salvación es gratuita, no hay que pagar. Pero para poder tener la salvación tenemos indiscutiblemente que tener fe, tenemos que creer. Como decía el versículo que leímos aquí en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice aquí: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. En otras palabras, a través de la fe, cuando nosotros creemos y sabemos que Dios es real, entonces nosotros podemos acercarnos a Él, porque podemos entender que Él es real y que lo que Él hace, Él tiene poder para resolver cualquier circunstancia. En el libro de Hebreos, capítulo 11, del versículo 32 en adelante, aquí la palabra nos menciona aquí a un grupo de personas que hicieron historia, y eso fue a través de la fe. Dice aquí en Hebreos capítulo 11, del 32 en adelante: ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jaté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por fe, oigan esto, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Oigan lo que les voy a explicar. Todos estos hombres que he mencionado, y todavía falta más, porque ahí en el libro de Hebreos hay una lista. Ese es el salón de la fama de los hombres de fe de ayer que aparecen ahí. Estos hombres, cada uno de ellos, tuvieron situaciones semejantes a las que nosotros tenemos, pasaron por dificultades, tuvieron que enfrentarse a leones, a enemigos, a reinos. ¿Y sabe cómo fue que ellos pudieron lograr esto? Fue a través de la fe. O sea que la fe es un ingrediente que te hace a ti que Dios rompa cadenas, derribe muros y abra puertas. Todo esto es producto de la fe. Y pudiéramos seguir hablando de toda esta gente, pero por asunto de tiempo vamos a seguir hacia adelante. En el libro de Hechos, capítulo 14, 18 y 19, aquí hay un hombre, dice aquí: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y dice aquí que el hombre saltó y anduvo. O sea, óyeme bien, este hombre aquí, Pablo, vio que él tenía fe,
Porque miren, la fe se manifiesta de diferentes maneras. O sea, Dios puede operar un milagro a través de la fe del que lo necesita, como también de aquel que está orando. Pero es vital que la persona, por eso dice aquí que Pablo, viendo que él tenía fe, inmediatamente dijo, mira, levántate. Y este hombre no lo pensó dos veces, no, saltó y anduvo. Se operó el milagro. Entonces Jesús, en muchas ocasiones, cuando la gente venía en donde él, le preguntaba, ¿qué es lo que tú quieres que yo te haga? Entonces ellos especificaban, uno dijo, yo quiero ver, otro dijo, yo quiero que tú me limpies. ¿Y qué le dijo Jesús? Conforme a tu fe, así te será hecho. Y el milagro se operaba. O sea, en otras palabras, la fe tenemos que utilizarla. Ahora, ¿qué es la fe? En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe y la esperanza son una cosa muy diferente. Esperanza es cuando usted está esperando algo, ya usted sabe, alguien le debe un dinero, tengo la esperanza de que me lo va a pagar, o algo por el estilo. Pero la fe es usted creer en algo que usted no está viendo. O sea, que usted, a través de los ojos de la fe, está mirando ya lo que usted quiere realizar. Usted está esperando un milagro de parte de Dios. Usted no ve rasgos ni nada que indique que va a pasar. Pero en ti hay una fe en Dios, que tú puedes ver tu sanidad a través de los ojos de la fe, como aquella mujer del flujo de sangre. Cuando ella oyó hablar de Jesús, a esta mujer se le activó una fe. No conocía a Jesús, no lo había visto, y salió a buscar a Jesús. Y cuando lo vio, cuando vio que iba pasando, dijo ella, si tan solo tocara el manto. No lo había tocado, pero ya ella en su fe decía, si lo tocare voy a ser sano. ¿Qué pasó con esta mujer? Que en el momento que tocó el manto de Jesús, inmediatamente la fe se operó. De ahí que la fe es de vital importancia, y no podemos agradar a Dios sin fe. Ahora, ¿cómo crece la fe? Ahí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué nos indica esto a nosotros? Que hay grado de fe. La fe va creciendo gradualmente. Hay gente que tiene una fe pobre, hay alguien que tiene una fe grande. Pero acuérdense que la palabra dice que si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete, y él se va a mover. Pero vuelvo y reitero, como dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos que ir creciendo, no podemos quedarnos en el mismo escalón. Hay gente que se convierte y se conforma nada más con ser creyente y más nada, y no buscan la manera de avanzar. Ahora, ¿cómo crece esa fe? Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La gente tiene que estudiar la palabra, porque la palabra es la que te va a activar a ti la fe. Cuando la mujer del flujo de sangre oyó hablar de quién, de Jesús. ¿Quién era Jesús? La palabra viva. Entonces esto hace que la fe se active. Por eso es que yo les recomiendo aquí a los hermanos, usted tiene que leer la Biblia, usted tiene que alimentarse. Cuando usted y yo oramos, nosotros estamos hablando con Dios. Pero en el momento en que tú lees la palabra, es el Dios mismo que está hablando contigo. Porque la palabra es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Dios utilizó a gente aquí que hablaran, pero fue Él quien inspiró esta palabra. Entonces es importante que la gente vaya a la palabra. No que venga aquí a leer un versículo y que a la hora de levantarse y otro a la hora de acostarse. Eso no es leer la palabra. Leer la palabra es sentarte, sacar un tiempo. Si es posible durar media hora, una hora,
analizando un capítulo, leyendo un libro de la Biblia. Y fíjate que aquí en la palabra, aquí hay solución para todas las circunstancias. Aquí el enfermo encuentra la palabra, el caído encuentra la palabra, el que está en pecado encuentra la palabra que lo van a activar. Entonces de ahí la importancia de que usted y yo leamos la palabra, porque la fe crece. Dice aquí, así que la fe es por el oír, no noticia, no argumento de otra gente, que siempre personas andan opinando y hablando, y a veces nos basamos en lo que ellos dijeron. Pero lo importante es en lo que dice aquí la palabra. El mismo Darwin L. Moody, este gran evangelista, dijo: yo oraba y pensaba que la fe iba a venir como un rayo y no venía, hasta que leí que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra, esta fe lo van a usted a fortalecer espiritualmente, que cuando el enemigo trate de atacarlo no va a poder atacar a usted, porque usted está documentado. Como cuando Satanás conoce la palabra, él atacó a Jesús por la palabra. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, no tentará al Señor. Con la misma palabra Cristo lo derrotó a él. Entonces tenemos claro aquí que una de las maneras como la fe crece es a través de la palabra. Hay otro caso ahí en Juan 4:29. La mujer samaritana dice a los hombres de su ciudad: vení y ve a un hombre que me ha dicho todo, ¿no será este es el Cristo? Entonces dice aquí en el 39 al 42, ellos creyeron por la palabra de la mujer, y muchos de ellos creyeron más por la palabra de él. Ustedes me están entendiendo. O sea que nada más con esta mujer hablarle de la palabra, de quién era Jesús, la palabra le activó la fe y fueron a ver, pero cuando lo vieron a él, creyeron más por la palabra de él que por la de la mujer. Pero todo fue por la palabra, de ahí la importancia. Ahora, la fe crece por la oración. Aquí tenemos un caso en Mateo 17, 14 al 21, donde dice aquí: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tu discípulo, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diré a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí vemos que estos discípulos trataron de echar fuera este demonio y no pudieron. Y Jesús les reprochó que no salió por la falta de fe de ellos. O sea, cuando tú pides a Dios por algo, tú tienes que pedirlo con fe. Porque si duda, titubea o no hay fe, nada va a ocurrir. Entonces aquí tenemos que la fe es vital para que el milagro ocurra. Entonces aquí en el libro de Romanos 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Entonces tú vas a confesar naturalmente como tú crees. Entonces nosotros tenemos que entender que la fe es un ingrediente vital para nosotros tener una vida de victoria. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el Señor le bendiga poderosamente en este día, esperando
que este corto estudio de la fe nos ayuda a nosotros para que nuestra fe crezca.